pueden destacar de esta conferencia del presidente Luis Arce, donde lanzó 10 medidas de contingencia a esta situación, que las vamos a analizar a continuación junto con el licenciado Rudy Sanguino, que es economista, para saber si va a tener algún impacto positivo en esta crisis que se está viviendo, estas medidas. ¿Cómo está, Rudy? Buenos días. ¿Cómo está el mundo? Un saludo cordial a todos aquellos que siguen el programa. Bueno, creo que deja más preocupación que solucione las 10 medidas que está planteando el gobierno. Primero, da un mensaje a la población de que esta situación que está viviendo el país no es coyuntural, va a ser de larga data, y por eso es que se están tomando medidas paliativas, pero ninguna de las medidas viene a resolver la causa principal. ¿Son medidas improvisadas? Son precisamente lo que hoy estamos viviendo, es el resultado de las decisiones que se han tomado de forma improvisada, y cuando se da la crisis no se implementa ningún plan de contingencia, se empiezan a aplicar o a proponer algunas medidas improvisadas que en vez de dar solución dejan o traen mucho más problemas a la economía. Por ejemplo, en el caso de el uso de la parte del sector del parque público, automotor. del sector público, exactamente, reducir al 50% no significa absolutamente nada, no resuelve nada. Lo único que estamos diciendo, vamos a dejar de consumir algo para que puedas dar ese combustible para los demás, pero no resuelve la parte de producción, no resuelve la parte de la existencia de dólar, y eso está relacionado con la exportación. Fíjense que comparando la renta del 2024 en la parte de hidrocarburos con el 2023, cerca de 400 millones de dólares menos se ha recibido, y para este año 2025 se tiene proyectado mucho menos. Recordemos que en su momento esta renta fue de 6.500 millones de dólares. El 2024 hemos terminado con 1.600. Entonces hay mucha disminución en la parte de ingreso, pero en la parte precisamente de lo que es el gasto del gobierno, cada día se está incrementando mucho más. Recordemos que este presupuesto 2025 ha incorporado 30.000 millones de bolivianos adicionales para el gasto público. Entonces, esto de alguna manera preocupa, porque las medidas que ha propuesto el gobierno no van a resolver nada, y más por el contrario le está diciendo a la población: acomódense a esta nueva realidad para que puedan ajustarse, mientras que el gobierno no toma ninguna medida sobre las causas principales. Con relación a lo que mencionaba hace un momento, y quería agarrar esa idea, Rudy, con relación al problema de fondo en todo caso, ¿no? Que es que no hay dólares. Por ejemplo, la segunda medida que lanzó el presidente dice incrementar del 50-80% la distribución del combustible en las estaciones de servicio. En primer lugar, para tener el combustible hay que pagarlo. Si no tenemos dólares, no hay que pagarlo. Entonces, ¿cómo se va a lograr, piensa usted, incrementar el despacho del combustible del 50 al 80% si no se puede pagar ese combustible? ¿Qué nos está diciendo con eso el presidente? De alguna manera, estos temas, tanto la provisión a los sectores, la provisión a los surtidores y la aplicación precisamente que va a poner la ANH para ver si hay combustible o no, lo que nos está diciendo es que no va a haber una regularidad. No debería haber absolutamente ninguna aplicación. Los usuarios deberían ir directamente a la estación de servicio y debería haber combustible ahí. Con la aplicación nos está diciendo: señores, va a haber momentos donde no van a encontrar, así que no vayan. Eso significa una irregularidad en la provisión. Y lo otro es que si va a aumentar al 80%, eso significa que evidentemente no estamos cubriendo la totalidad del consumo que tiene la población. Y si lo analizamos precisamente, en el caso del diésel, dependemos en 90% de lo que produzcan los países vecinos, y solo el 10% tenemos la capacidad de producir para el consumo nacional, mientras que en el caso de la gasolina estamos aproximadamente en un 60% de dependencia, y solo 40% nosotros lo producimos. Entonces no tenemos la capacidad de producir lo que nosotros mismos estamos consumiendo. Entonces es una locura pensar de que esto
pueda resolverse en el corto plazo. Lo propio sucede tal vez con el resto de las medidas que buscan tal vez paliar la necesidad, por ejemplo, de que la gente utilice algún medio de transporte que gaste combustible, por ejemplo, también determinar que las clases sean virtuales para que la gente no tenga que trasladarse. Todas esas son medidas solo para dejar de consumir combustible entonces. Lo único que estas medidas van a llevar es de alguna manera a disminuir el consumo, porque si se pone, por ejemplo, el horario continuo, se ponen las clases virtuales, no va a haber mucho tráfico en estos días, pero nuevamente estamos reduciendo el consumo para que pueda alcanzar, pero no estamos haciendo absolutamente nada. En el caso de las clases virtuales, por ejemplo, Bolivia no tiene las condiciones para que esta modalidad virtual sea eficiente. Se requiere una conexión de internet que sea de alta velocidad a un bajo costo, pero además se requiere que los docentes tengan una capacitación para desarrollar y que esta modalidad sea realmente eficiente. Entonces, yo creo que son puras improvisaciones que se están haciendo en este sentido, sin ningún plan de contingencia que lleve a atacar las causas. Lo que se está atacando precisamente son los síntomas, con la idea de que la gente un poco pueda ir acomodándose y ajustándose a esta nueva realidad que viven los bolivianos. Don Rudy, entonces, para cerrar, una idea final con relación a qué es lo que debería hacer en realidad el gobierno para poder atacar las causas y no los síntomas que usted menciona. Por ejemplo, el sector productivo dice, nosotros lo solucionamos, pero déjennos trabajar, libérennos las exportaciones, libérennos la importación libre de combustible, entre otras situaciones más. Usted, bajo su criterio, ya para cerrar, ¿qué es lo que debe hacerse? Bueno, en el caso del modelo económico y la actuación del gobierno, tiene muchas regulaciones y restricciones para que funcione la parte económica, la parte productiva. Precisamente esas regulaciones hacen que la producción nacional en algunos casos no pueda salir para las exportaciones, y eso impide el ingreso de dólares, que esa es la vía por la cual debería tener esta economía dólares y no a través del financiamiento. Entonces yo creo que debería de alguna manera ir reduciendo las regulaciones y permitiendo, primero, que se lleve adelante una inversión dentro del país, segundo, una producción, y tercero, exportación. Si eso nosotros garantizamos esa cadena con regulaciones favorables, téngalo por seguro que estamos atacando la causa. Y el otro elemento es que el mismo gobierno tiene que ajustar su gasto en su momento. Recordemos que lleva 12 años con déficit fiscal, y esto de alguna manera está afectando a esta situación de la escasez de dólares, la escasez de combustible y la situación grave que vive el país. Don Rudy, bueno, yo quiero agradecerle por los minutos que nos ha brindado esta mañana para realizar este análisis tras la conferencia del presidente. Con mucho gusto, que tengan un excelente día. Igualmente, será hasta una próxima oportunidad. Mientras tanto, bueno, hay distintas repercusiones que poco a poco se las vamos a ir desglosando aquí en el